Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido. Henry David Thoreau. El mayor miedo no es la muerte, es llegar a ella dándote cuenta de que nunca viviste realmente. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, aplazando cada instante verdadero para cuando las cosas se calmen. Pero la verdad es que casi nadie vive, solo se mantiene ocupado. Respiramos, corremos, trabajamos, pero rara vez estamos despiertos. Henry David Thoreau comprendió esto antes que nadie. En 1845 dejó su ciudad y se internó en el bosque de Walden con un propósito que pocos se atreven a enfrentar: descubrir cómo vivir de verdad. No buscaba escapar del mundo, sino reencontrarse con él, sin el ruido de lo innecesario. Quería escuchar lo que la vida susurra cuando todo lo demás se detiene. Thoreau no fue un ermitaño cansado del mundo moderno. Fue un rebelde espiritual que se negó a morir antes de haber vivido. Su experimento fue una declaración silenciosa. La vida auténtica no está en lo que hacemos, sino en la conciencia con la que lo hacemos. Y hoy, en pleno siglo XXI, su mensaje es más urgente que nunca. Porque quizá tú también sientes esa disonancia. Tienes una vida llena, pero vacía. Cumples tus tareas, logras tus metas, pero algo dentro de ti sigue hambriento. Hambriento de significado, de quietud, de presencia. Thoreau decía que muchos caminan dormidos por el mundo y, aunque los ojos estén abiertos, la mente sigue cerrada. Nos perdemos en la rutina, en la pantalla, en el ruido constante. Nos distraemos tanto que olvidamos sentir. Y cuando al fin llega el silencio, el miedo se hace insoportable, porque nos recuerda todo lo que no hemos vivido. Vivimos esperando el momento perfecto, el trabajo ideal, la relación correcta, la estabilidad soñada. Pero en esa espera se nos va la vida. La tragedia no es morir. La tragedia es morir sin haber vivido. En este viaje vas a descubrir junto a Thoreau cómo despertar, cómo recuperar la sensibilidad perdida y reconectar con el instante. Quédate hasta el final, porque si lo haces, puede que esta vez empieces realmente a vivir. Thoreau y la rebelión contra la vida mecánica. Dicen que muchos mueren a los 30 y los entierran a los 80. Thoreau lo habría entendido perfectamente. Con eso no hablaba de la muerte física, sino de algo mucho peor: la muerte interior. Esa lenta desconexión con uno mismo que comienza cuando dejas de hacer preguntas, cuando eliges la seguridad sobre la verdad y el ruido sobre el silencio. Thoreau no se fue al bosque para escapar de la sociedad, sino para escapar de su hipnosis. Veía cómo los hombres construían vidas que no elegían, cómo perseguían metas que no entendían y cómo medían su valor por lo que poseían. Vivían, pero sin alma, y comprendió que el gran problema no era la pobreza ni el trabajo, sino la inconsciencia. A veces creemos que cambiar de ciudad, de pareja o de trabajo es suficiente, pero la vida no cambia cuando cambias de escenario. Cambia cuando cambias de conciencia. Puedes mudarte de país, reinventarte 1000 veces, probar cada método de productividad y seguir sintiéndote vacío, porque la verdadera revolución no ocurre afuera, sino adentro. Thoreau lo demostró construyendo su cabaña con sus propias manos, junto al lago Walden. Cada tabla que clavaba era una afirmación: puedo vivir con menos, pero sentir más. En ese silencio aprendió lo que millones olvidan: que la vida no necesita ser grande, solo auténtica. Hoy vivimos atrapados en una vida artificial, una vida que nos exige producir, demostrar, aparentar. Nos levantamos con prisa, respondemos mensajes, corremos detrás de la agenda y olvidamos mirar el cielo. Y cuando por fin tenemos un momento libre, lo llenamos con más ruido, porque el silencio nos incomoda. Hemos confundido estar vivos con estar activos. Thoreau decía: nuestra vida se desperdicia en detalles, simplifica, simplifica. Y sin embargo, nos hemos convertido en expertos en lo contrario: complicarlo todo. Queremos más cosas, más logros, más reconocimiento. Pero mientras más acumulamos, menos sentimos. Nos rodeamos de objetos, pero no de significado. Tenemos relojes, pero no tiempo.
Tenemos información pero no sabiduría. Despertar no significa abandonar el mundo, sino dejar de vivir dormido en él. No es dejar el trabajo, ni vender tus pertenencias, ni aislarte. Es volver a sentir el instante con honestidad. Imagina que estás desayunando. Miras el teléfono, piensas en tus pendientes, apenas saboreas el café. Tu cuerpo está presente, pero tu mente está en otro lugar. Eso es vivir dormido. Despertar sería dejar el teléfono, sentir el aroma, escuchar el silencio entre cada sorbo, notar cómo la vida sucede en ese momento exacto. Parece simple, pero lo hemos olvidado, porque hemos sido entrenados para distraernos, no para sentir. La rebelión de Thoreau no fue contra el gobierno o la industria, sino contra la inconsciencia. Fue una revolución silenciosa, una vida vivida con intención. Y tú también puedes iniciar ese despertar. No necesitas un bosque, solo un momento de honestidad contigo mismo. Empieza con algo mínimo. 1. Haz una pausa consciente diaria de 5 minutos sin estímulos. No música, no notificaciones, no pensamientos dirigidos, solo estar. Al principio te parecerá insoportable, pero si aguantas, escucharás algo que hace mucho no oyes, tu propia voz interior. 2. Cada mañana pregúntate, ¿qué es esencial hoy? Si todo se redujera a una acción, una conversación o un instante, ¿cuál elegirías vivir plenamente? 3. Reduce un hábito automático, redes, quejas o comparaciones. Cada vez que rompes un patrón inconsciente, despiertas un poco más. Vivir con conciencia no es un lujo espiritual, es un acto de supervivencia del alma. Hay quienes trabajan toda su vida sin comprender para qué, quienes aman sin presencia, quienes envejecen sin sabiduría, y no porque sean malos o débiles, sino porque nunca se detuvieron a mirar. Thoreau decía que el hombre moderno está tan ocupado ganándose la vida que se olvida de vivirla. Quizá hoy sea el momento de detenerte, no para huir del mundo, sino para sentirlo, para mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿estoy viviendo o solo existiendo? Porque el mundo no necesita más personas exitosas, necesita más personas despiertas. Personas que recuerden que la felicidad no está en tener más, sino en ser más conscientes de lo que ya tienen. Y cuando empieces a despertar, algo mágico ocurre. Los días dejan de parecer repetidos, los momentos dejan de ser fondo de pantalla, y el tiempo vuelve a ser tuyo. La vida cambia, no cuando cambias de ciudad, sino cuando cambias de conciencia. Y esa revolución, aunque invisible, puede salvarte. El arte de vivir despierto, atención plena en lo cotidiano. Thoreau descubrió algo que la mayoría de nosotros olvida. Vivir es un acto sagrado cuando eliges estar presente. En Walden, cada amanecer era un ritual. Escuchaba el murmullo del agua, el crujir de las hojas, el vuelo de los pájaros. No lo hacía por poesía ni misticismo, sino porque entendió que en lo simple está la fuente de toda claridad. El mundo moderno nos ha robado esa conexión. Corremos de un lado a otro, consumiendo información, emociones y estímulos sin dejar espacio para asimilar nada. Queremos vivir más, pero sentimos menos. Estamos tan ocupados que ya no recordamos cómo se siente estar verdaderamente vivos. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que caminaste sin auriculares? ¿Cuándo comiste sin mirar una pantalla? ¿Cuándo escuchaste a alguien sin pensar en lo que ibas a responder? Vivimos ocupados pero no presentes. Y la presencia es lo que convierte lo ordinario en extraordinario. Thoreau veía belleza en lo que nadie notaba. El reflejo del sol sobre el lago, el sonido del viento sobre la madera, el silencio entre una frase y otra. Porque cuando estás despierto, todo cobra vida. Lo cotidiano se vuelve una puerta a lo trascendente. Pero cuando vives en piloto automático, cada día se parece al anterior. Despiertas, trabajas, comes, duermes y repites. El alma se anestesia lentamente hasta que ya no siente nada. Y entonces surge ese vacío silencioso que te hace preguntarte, ¿para qué todo esto? El arte de vivir despierto consiste en volver a la hora, en rescatar la conciencia del momento que ya está ocurriendo. Porque la vida solo existe en un punto del tiempo, el presente. Todo lo demás, el pasado, el futuro, los y sí, son sombras mentales que te roban la existencia real. Thoreau decía que la vida está compuesta por pequeños milagros que solo se revelan a los atentos. Él cortaba leña, cultivaba, cocinaba, y en cada acto encontraba significado.
no porque fueran tareas especiales, sino porque las hacía con total presencia. Cuando prestas atención a la hora, la mente deja de correr, y en ese instante, lo ordinario se vuelve una forma de meditación. Hoy le llamamos mindfulness, pero Thoreau lo vivía antes de que existiera la palabra. Su vida era una práctica constante de atención plena, una rebelión silenciosa contra la distracción. Tú también puedes empezar. No necesitas irte al bosque, solo necesitas decidir estar aquí. Prueba estos 3 pasos sencillos. 1. Haz una actividad diaria sin multitarea. Elige algo pequeño: lavar los platos, caminar, tomar un café. Hazlo con total presencia. Observa cada movimiento, cada sonido, cada sensación. Verás que el tiempo se expande. 2. Haz micropausas de consciencia. Antes de cada acción importante, una llamada, un mensaje, una comida, detente y respira 3 veces. Esa respiración interrumpe el piloto automático y te recuerda: estoy aquí. 3. Ejercita la atención sensorial. Siente tus pasos cuando camines. 1. Escucha tu respiración. Nota la textura de los objetos. La vida se revela en los detalles. Cuando empiezas a vivir así, el mundo cambia de color. Las cosas simples se vuelven profundas. Las conversaciones se vuelven más sinceras. Y la ansiedad comienza a disolverse, porque el ahora no duele. Solo el pasado y el futuro cargan con miedo y culpa. La atención plena no es una técnica, es una forma de amar la vida. Es mirar con ojos nuevos lo que siempre estuvo frente a ti. Y esa mirada transforma. Piensa en la última vez que estuviste completamente presente. Tal vez en un amanecer, un abrazo o una canción que te estremeció. En ese instante no había ego, ni comparación, ni tiempo. Solo existencia pura. Eso es vivir despierto. Pero la mente huye del presente porque el presente no puede controlarse. Y al ego no le gusta lo incierto. Por eso crea distracciones, metas infinitas y preocupaciones, para evitar ese vacío donde no hay hacer, solo ser. Thoreau nos enseña que el vacío no es amenaza sino puerta. Cuando el ruido se apaga, el alma habla. Y lo que dice casi siempre es sencillo: vive. No es lo que haces, es la conciencia con la que lo haces. Esa frase podría resumir toda su filosofía. Puedes vivir una vida común y tener una experiencia extraordinaria si estás presente. Y puedes vivir una vida aparentemente brillante y sentirte vacío si estás ausente. El arte de vivir despierto no es místico ni elitista. Es recordar que cada instante contiene la totalidad de la vida. Es comprender que mientras buscas grandes momentos, la vida sucede justo aquí, ahora mismo. Mientras lees estas palabras, mientras respiras. La práctica más profunda no es meditar horas, sino estar despierto en lo cotidiano. Porque el milagro no está en el bosque ni en el templo. Está en la cocina, en el metro, en la calle. Solo necesitas mirar con atención. Cuando logras eso, la vida deja de ser una secuencia de obligaciones y se convierte en un acto sagrado. Y ese, tal vez, fue el verdadero descubrimiento de Thoreau. Que la presencia no solo te hace vivir mejor, te hace vivir realmente. Antes de continuar, tómate unos segundos. Respira. Si estas palabras están despertando algo en ti, suscríbete. Cada video es una pausa para volver a ti. Y puede que el próximo llegue justo cuando más lo necesites. Despertar del miedo. No postergar la vida. Thoreau escribió una de las frases más desgarradoras y verdaderas de toda la literatura moderna. La mayoría de los hombres vive vidas de silenciosa desesperación. Cuando la leí por primera vez, sentí que hablaba directamente de nosotros, de este tiempo, de esta era en la que todo parece avanzar rápido, pero el alma no se mueve. Vivimos llenos de metas, pero vacíos de significado. Y lo peor es que lo sabemos, pero no hacemos nada. Nos prometemos vivir algún día, cuando tengamos más dinero, cuando estemos menos cansados, cuando llegue el momento adecuado. Pero ese día nunca llega, porque la postergación es la forma más común de morir sin haber vivido. No posponemos tareas, posponemos la vida, y lo hacemos por miedo. Miedo a fallar, a sufrir, a perder, a no ser suficientes. El miedo es tan sutil que se disfraza de prudencia, de lógica, incluso de madurez. Nos convence de que esperar es sabio, pero esperar demasiado es dejar de existir. Thoreau no esperó a tenerlo todo claro, no esperó a ser entendido, simplemente se fue al bosque. Y en ese salto imperfecto, descubrió lo esencial. El miedo no desaparece con fuerza,
sino con claridad. Cuando ves con claridad qué es lo que de verdad quieres, el miedo pierde poder. Porque el miedo se alimenta de lo confuso, de lo no dicho, de lo que evitas mirar. Por eso Thoreau se enfrentó a sí mismo en soledad. No para escapar del mundo, sino para escucharse sin interferencias. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que tu alma te pedía algo, un cambio, un riesgo, una verdad, y lo silenciaste con excusas? Ahora no es el momento. Primero necesito estabilidad. Más adelante cuando esté listo. Pero listo nunca llega. Vivir despierto significa dejar de esperar el permiso para empezar. Significa actuar a pesar del miedo. Porque no existe un día perfecto para vivir con propósito. El único momento que tienes es este. Thoreau sabía que la libertad no se encuentra en los mapas ni en las leyes, sino en la mente. Y la mente se libera cuando dejas de negociar con tu miedo. No tienes que destruirlo, solo atravesarlo con presencia. Si hoy te sientes estancado, si la vida te parece una repetición constante, tal vez no te falte motivación, sino claridad. Y la claridad solo llega cuando te atreves a mirar tu miedo de frente. Empieza con algo sencillo. 1. Define una acción diaria que te acerque a tu vida deseada. No importa lo pequeña que sea. Escribir una página, caminar 10 minutos, decir una verdad pendiente. La consistencia despierta más que la inspiración. 2. Haz primero lo que más evitas. Ese correo que temes enviar, esa conversación incómoda, esa decisión que postergas. Ahí está tu despertar. Cada vez que eliges enfrentarlo, rompes una cadena invisible. 3. Escribe la lista antes de morir quiero y elige un paso hoy, no mañana, hoy, porque la vida no te debe tiempo. Eres tú quien se lo debe a ella. Muchos creen que vivir despierto es meditar o leer libros de sabiduría. Pero no, vivir despierto es tener el coraje de actuar, de decir no a lo que apaga tu fuego y sí a lo que lo enciende. Thoreau no quería que lo admiraran por aislarse. Quería inspirar a otros a atreverse a vivir sin miedo al juicio, al fracaso o al cambio. Porque solo quien se arriesga a vivir como realmente es, vive en libertad. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has escondido detrás de lo razonable? ¿Cuántas veces has renunciado a algo que amabas por miedo a no estar a la altura? La verdad es que el miedo siempre estará ahí, pero puedes elegir que sea tu sombra, no tu guía. Imagina por un momento que tienes 90 años. Miras atrás y recuerdas todas las veces que dijiste después. Ese después se convierte en el eco más doloroso de la vida, porque lo que no se hace hoy, se pierde para siempre. Thoreau decía, vive la vida que has imaginado. Y esa frase no es un eslogan, es una advertencia. Si no vives la vida que imaginas, acabarás viviendo la que otros imaginaron para ti. Por eso este es el momento de despertar, de mirar lo que temes y caminar hacia ello con el corazón abierto. De atreverte a hacer lo que amas, aunque no tengas garantías. De permitirte sentir, arriesgar, equivocarte, porque el fracaso duele, sí. Pero la vida no vivida duele más. La gente cree que morir es el final, pero la muerte más común ocurre en vida, cuando dejas de sentir curiosidad, cuando repites los mismos pensamientos, cuando ya no te emocionas por nada. Despertar no es eliminar el miedo, es decidir vivir con él. Es decirle, te veo pero ya no me detienes. Así se empieza a vivir con propósito. Así se comienza a vivir de verdad. No esperes al final para darte cuenta de que estabas dormido. Hazlo hoy, porque la vida no se mide por los años que pasas respirando, sino por los instantes en los que despiertas y dices, estoy aquí y estoy vivo. Simplificar para vivir. El camino de la libertad interior. Thoreau entendió algo que la mayoría de nosotros aún no ha aprendido. La complejidad no es un signo de inteligencia, sino de ruido. Vivimos enredados en una maraña de cosas, ideas, objetos y obligaciones que no elegimos conscientemente. Pero creemos que eso es vida. Creemos que el movimiento constante es señal de progreso, cuando en realidad es solo otra forma de evasión. En Walden, Thoreau decidió reducirlo todo, no por austeridad sino por libertad. Construyó una pequeña cabaña con sus manos. Tenía una mesa, una cama, una silla y nada más. No era pobreza, era espacio. Espacio para pensar, para escribir, para sentir. Porque cuando quitas lo superfluo, lo esencial brilla. Hoy el mundo te enseña lo contrario, que necesitas más para ser más. Más dinero, más seguidores, más objetos, más metas.
pero cada más que persigues te aleja de ti mismo. Thoreau no se oponía a la civilización. Se oponía a la dependencia invisible que produce la abundancia sin consciencia. Decía, el hombre se convierte en herramienta de sus herramientas. Y mira a tu alrededor. Vivimos pendientes de notificaciones, obsesionados con métricas, atrapados en el brillo de pantallas que prometen conexión pero entregan ansiedad. Tenemos tanto que ya no tenemos espacio interior. Queremos libertad, pero seguimos encadenados al exceso. El arte de simplificar no es renunciar, es elegir. Elegir lo que tiene alma. Elegir lo que te devuelve energía en lugar de drenártela. Thoreau descubrió que cuanto menos posees, más te perteneces. Porque cada cosa que tienes exige una parte de ti. Atención, tiempo, mantenimiento, preocupación. Y si no eliges con consciencia, terminas viviendo para sostener tus propias jaulas. Aquello que posees termina poseyéndote. No es solo una advertencia, es una ley interior. Simplificar es una forma de desobediencia al ruido. Es un acto de valentía, porque el mundo te medirá por lo que acumulas, no por lo que liberas. Pero quien vive despierto sabe que la verdadera riqueza está en lo que puede soltar sin perderse a sí mismo. Imagina abrir un cajón y notar que solo hay lo que necesitas. Imagina una agenda con espacio para el silencio. Imagina un día sin distracciones, sin la necesidad de demostrar nada. Eso es libertad. Y no necesitas mudarte a un bosque para lograrlo. Solo necesitas practicar 3 acciones simples. 1. Elimina una obligación innecesaria. Pregúntate, ¿esto nace de mi autenticidad o de mi miedo a decepcionar a otros? Si no proviene de ti, no te pertenece. 2. Reduce la fricción, no solo física, sino mental. Menos objetos, menos compromisos, menos ruido. A veces basta con limpiar un espacio para que tu mente también respire. 3. Haz espacio para lo esencial. Crea tiempo para lo que te nutre. Creatividad, silencio, conexión, naturaleza. No como lujo, sino como prioridad espiritual. Cuando simplificas, descubres una calma que no depende de las circunstancias. Empiezas a notar que lo que realmente da sentido a tu vida no cuesta dinero. La paz, la claridad, el amor, la presencia. Thoreau lo vivía cada amanecer en Walden. Despertaba sin prisa, escuchaba los sonidos del bosque, escribía unas líneas, observaba el reflejo del sol sobre el lago. No había urgencia porque nada le faltaba. Había reducido su mundo exterior para expandir su mundo interior. Esa es la paradoja. Cuanto menos necesitas, más libre eres. Y cuanto más buscas acumular, más prisionero te vuelves. La simplicidad no es una estética, es una ética. Es una forma de resistencia ante un sistema que quiere que consumas para olvidar que existes. Pero quien aprende a estar bien con poco, descubre el poder más grande de todos. El poder de bastarse a sí mismo. Thoreau escribía, fui al bosque porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Eso es lo que significa vivir despierto, enfrentar lo esencial. Y lo esencial no cabe en una lista de tareas. Lo esencial es ese instante en el que el alma y el presente coinciden. Hoy, mientras lees esto, puedes hacer un pequeño gesto de libertad. Apaga las notificaciones. Deja el teléfono lejos durante 1 hora. Camina sin destino. Mira el cielo. Respira sin pensar. No hay nada más que hacer. Porque la simplicidad no es ausencia de cosas, sino presencia de sentido. Y cuando esa presencia florece, te das cuenta de que todo lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro. Thoreau no buscaba tener una vida perfecta, sino una vida consciente. Y en su cabaña descubrió que la verdadera abundancia no está en poseer mucho, sino en necesitar poco. El camino de la libertad interior comienza con una pregunta. ¿Qué puedo soltar hoy sin perderme sino para encontrarme? Responde con honestidad. Y cuando lo hagas, algo dentro de ti se abrirá. Porque cada cosa que sueltas te devuelve una parte de tu alma. Y ahí, en ese espacio despejado, empieza la verdadera vida. Thoreau escribió, la vida no está en lo que viene después, está en este instante que estás dejando pasar. Y quizás esa sea la enseñanza más difícil de aceptar. Pasamos la vida buscando un futuro mejor, sin darnos cuenta de que el futuro nunca llega. Siempre se disfraza de presente y lo dejamos ir una y otra vez. Vivimos como si la vida fuera un ensayo general, creyendo que más adelante empezará
la verdadera historia. Pero la verdad es que esta es la historia. El momento que estás viviendo ahora, con sus dudas, su ruido y su belleza, es la única oportunidad que tienes para despertar. Thoreau no necesitó una gran aventura para descubrirlo. Su hazaña fue detenerse, escuchar, sentir, y en esa pausa encontró el universo entero. Vivir despierto no es un estado permanente, es un compromiso diario. Cada día puedes volver a dormitar en la rutina, o puedes volver a elegir la conciencia, y esa elección lo cambia todo. La vida se vuelve más clara cuando eliges lo esencial, la verdad sobre la apariencia, la presencia sobre la prisa, el silencio sobre el ruido. Cuando eliges sentir, el alma se marchita cuando olvida su capacidad de asombro. Y despertar es recordar eso, que aún puedes maravillarte con la luz en la ventana, con una conversación sincera, con la forma en que el viento toca las hojas. Ahí es donde empieza la libertad. Muchos piensan que el despertar espiritual es algo lejano o reservado para unos pocos, pero el verdadero despertar es profundamente humano. Es mirar la vida sin filtros, sin escapar de lo que duele, y aún así decir, esto también es vida. Thoreau vivía con esa aceptación. No rechazaba el dolor ni la soledad. Las abrazaba como parte del tejido de la existencia, porque entendía que la plenitud no consiste en eliminar la oscuridad, sino en verla con los ojos abiertos. Quizás por eso su mensaje sigue tan vivo hoy, porque el mundo moderno necesita recordatorios de humanidad. Necesitamos menos consejos sobre cómo tener éxito y más recordatorios de cómo estar vivos. Despierta, respira, elige, vive, no como un mantra vacío, sino como una práctica. Cada día reduce lo innecesario, despierta al presente, enfrenta el miedo, haz espacio para la vida real. Y no importa si fallas. Despertar no es hacerlo perfecto, es hacerlo consciente. Incluso el acto de notar que te has dormido ya es un despertar. Durante los próximos 7 días, te invito a hacer algo pequeño pero poderoso. 1. 5 minutos de presencia diaria. Siéntate, respira y observa. No intentes lograr nada, solo estar. Hazlo con el mismo respeto con el que se enciende una vela. 2. Elige una acción audaz que hayas postergado. Puede ser algo que te asuste, algo que has evitado por comodidad. Hazlo, no por resultados, sino por coherencia. 3. Haz un compromiso personal. Escribe o repite en silencio. No quiero llegar a mi final sin haber vivido. Guarda esa frase donde puedas verla. Léela en los días grises, en los momentos de duda, porque ese recordatorio puede cambiar el rumbo de tu historia. Vivir despierto no es tener una vida perfecta, es tener una vida presente. Y la presencia transforma cualquier escenario en hogar. Cuando eliges estar aquí, la mente se calma, el cuerpo se aligera y el tiempo deja de perseguirte. De pronto, descubres que no necesitas correr, ni demostrar, ni acumular, solo vivir. Thoreau encontró su libertad entre árboles y silencios. Tú puedes encontrar la tuya en medio del ruido, si aprendes a escucharte. El bosque no está lejos, está en tu respiración, en tu pausa, en tu mirada consciente. Quizás el verdadero arte de vivir despierto no sea cambiar el mundo, sino verte diferente dentro de él. Cuando eso sucede, lo cotidiano se ilumina, las relaciones se vuelven más auténticas y los días dejan de ser una carga. Empiezas a notar que incluso el dolor tiene propósito, porque te devuelve a la hora. Y así, poco a poco, aprendes a vivir como Thoreau, deliberadamente, no a la deriva, sino con intención, no buscando más, sino sintiendo mejor, no esperando el momento perfecto, sino haciéndolo perfecto por tu atención. Si alguna vez dudas de si estás en el camino correcto, pregúntate esto: ¿estoy despierto ahora mismo? Si la respuesta es sí, entonces estás viviendo. Y eso basta. El resto, los logros, los planes, las metas, son adornos pasajeros. La vida real ocurre en el instante en que recuerdas que estás aquí. Así que haz tuya la promesa que inspiró a Thoreau y que puede guiarte también a ti. Vive la vida que has imaginado, no la que los demás esperan de ti, no la que el miedo te dicta, la tuya. Y cuando lo hagas, cuando empieces a vivir despierto, notarás algo sutil pero inmenso. La muerte ya no asusta, porque por fin estás vivo. Dime en los comentarios, ¿qué parte de tu vida quieres despertar hoy? Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Alquimia Psíquica. Cada video de este canal es una pausa, una invitación a respirar
y a mirar distinto. Hazlo por ti, por ese pedazo de vida que aún quiere sentirse vivo. Y guarda silencio un momento después de responder, porque en ese silencio empieza tu verdadera vida.